Cuando llega el otoño, empiezan a haber menos horas de sol. Morfeo era, en realidad, el que enviaba las formas humanas en los sueños de las personas. Bienvenidas y bienvenidos al Tren del Pensamiento. En el día de hoy empezaremos hablando de por qué se le caen las hojas a los árboles y a ver dónde nos lleva. Que en otoño se le caigan las hojas a los árboles es algo tan evidente que nunca me había parado a pensar por qué pasa esto. Así que decidí ponerme a investigar. Resulta que es a causa de unos cambios fisiológicos que ocurren dentro del árbol. Cuando llega el otoño empiezan a haber menos horas de sol y este también calienta menos. Como todo el mundo sabe, la luz solar es imprescindible para hacer la fotosíntesis, que al final es la manera que el árbol tiene de producir nutrientes. Entonces, en la época del año en la que hay menos horas de sol, no son capaces de producir el suficiente alimento. Entonces lo que hacen es que cuando detectan que llega el otoño a través de las horas de sol, producen unas sustancias inhibidoras del metabolismo, como el ácido abscísico, que lo que hace es evitar que broten nuevas ramas, además de hacer que las hojas caigan, porque ya que éstas no son capaces de producir alimento porque no hay sol, lo que hacen es consumirlo y esto al árbol no le interesa para nada. Esto hace que el árbol quede en un estado de latencia o de reposo. Digamos que, entre comillas, el árbol, al perder las hojas, lo que hace es hibernar, reduciendo hasta su respiración. También absorbe mucha menos agua para tener menos contenido de esta dentro de sus células, para ser más resistente a las heladas. Si alguna vez te has olvidado una botella con líquido dentro del congelador, sabrás que al día siguiente te toca limpiar porque habrá explotado. Pero si la botella no está completamente llena, esto no pasa. Pues esto mismo es lo que le pasa a las células del árbol, al reducir la cantidad de agua que hay en el interior. El árbol, hasta que no vuelva a tener hojas, sobrevivirá principalmente consumiendo los azúcares que haya acumulado en el verano. El aumento de las horas de luz desde el invierno hace que deje de producir sustancias inhibidoras del crecimiento y empiece a liberar gliberelina, que provoca el efecto contrario. Y así, cuando haya más gliberelina que ácido abscísico, el árbol empezará otra vez a crecer y a hacer brotar nuevas hojas. Y ya que estamos hablando de ciclos biológicos según las horas de sol, hablemos de los ritmos circadianos. La palabra circadiano proviene del latín circa, que significa alrededor, y diem, que significa día. Carpe diem, en realidad, significa agarra el día, aunque se conoce más su significado figurado. El ritmo circadiano es la variación biológica de ciclos de 24 horas, variaciones físicas, mentales y conductuales. Estos ciclos responden, entre otros, a la luz. Influyen en gran medida a la salud y bienestar, y es por eso que, en la medida de lo posible, hay que controlarlos. Repercuten en cosas como la temperatura corporal, la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y la liberación de cortisol. El cortisol es una hormona conocida como la hormona del estrés, y esta alcanza los niveles más altos durante la mañana y va disminuyendo a lo largo del día. Tener el ritmo circadiano alterado puede afectar mucho a la salud a largo plazo. Por eso también en los turnos nocturnos se cobra más. Otras razones para tener el ritmo circadiano desajustado puede ser el jet lag o la exposición a la luz durante la noche. ¿Y cómo puedo estar expuesta a la luz durante la noche? En realidad, la mayoría lo estamos, porque la regulación del ritmo circadiano en los humanos se produce en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y esta parte del cerebro recibe la información a través del nervio óptico. Así que si como yo eres de esas personas que mira el teléfono en la cama antes de dormir, te estás exponiendo a la luz durante la noche. Las alteraciones en el ritmo circadiano están relacionadas con trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, diabetes o depresión. También afecta al metabolismo, al sistema inmunológico y a la función endocrina. Un desastre, vaya. La región del hipotálamo que he mencionado antes, y prefiero no tener que repetir, se encarga de la regulación de melatonina que segrega la glándula pineal, haciendo que cuando hay luz no se segregue, lo que provoca que estemos despiertos, y cuando hay oscuridad se produce más para inducirnos el sueño. No todos los tipos de luz afectan a la regulación del sueño de la misma manera. La luz azul es la que más afecta, y esta la producen los teléfonos móviles, las tablets y las televisiones, pudiendo suprimir la producción de melatonina, estropeando por completo la calidad del sueño. Hay veces que no podemos decidir a qué hora nos vamos a dormir, ya sea por tener un trabajo nocturno o insomnio. Pero hay algunas cosas que podemos hacer para que nos afecte lo menos posible. Tener un horario fijo todos los días, incluyendo el fin de semana, ayuda. No acostarse ni con hambre ni muy lleno. Si a los 20 minutos no te has dormido, levántate y lee algo. No tomar café a partir del mediodía. Mantener el sitio donde vamos a dormir lo más oscuro y silencioso posible
no usar pantallas antes de acostarte, si te echas una siesta que sea lo más pronto posible y de máximo media hora, hacer ejercicio, pero lo más temprano posible, ya que el hacer ejercicio liberará adrenalina que nos despertará aún más. Y si no puedes dormir porque tienes muchas cosas en la cabeza, levántate, agarra papel y boli y apúntalo. Puede que esto te ayude a dejarlo para mañana. Y ya que estamos hablando de pasar mala noche, hablemos de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un estado en el que no puedes moverte ni hablar estando tumbado en la cama. Suele experimentarse pánico o angustia porque, normalmente, al estar a oscuras y en un estado medio despierto, medio dormido, en el que los sueños se mezclan con la realidad, hacen que una sombra pueda parecer una persona que te observa o algún animal que quiera hacerte daño. Es relativamente común. Entre el 5 y el 10% de la población lo ha sufrido alguna vez. Y en México se la conoce con la expresión de "se me ha subido el muerto". Las causas que lo producen no se conocen exactamente, pero parece estar relacionado con dormir poco, no tener un horario regular, como quien tiene un turno rotativo en el trabajo, o el estrés. Una vez que el cuerpo se duerme, pasa por distintas fases del sueño, que básicamente se pueden diferenciar en fase REM y fase no REM. La fase REM se la conoce así por las siglas en inglés de movimiento ocular rápido, y por eso en algunos sitios se puede ver cómo se refieren a esto como fase MOR. La fase REM suele ocupar el 25% de las horas del sueño, pero esto no es lo mismo que el sueño profundo. Esta es otra fase que ocupa aproximadamente el 20% del tiempo. La fase REM se caracteriza por ser el momento en el que la actividad cerebral es más alta, y es en esta fase donde se producen los sueños. Lo ideal es que el cerebro, mientras sueña, bloquee el movimiento del cuerpo para que las acciones de los sueños no supongan que te vayas por ahí de paseo o que te hagas pis en la cama. Cuando una persona se despierta en plena fase REM es cuando es más propenso a sufrir parálisis del sueño, porque te has despertado cuando aún tienes el cuerpo en modo sueño, y por eso no te puedes mover. Aunque en ese estado te pueda dar la sensación de que pasas horas intentando moverte, es muy raro que pase de un minuto, pero la angustia hace que los segundos no pasen. Y ya que estamos hablando de sueños, hablemos de Morfeo. Morfeo era uno de los dioses del sueño en la mitología griega, pero no el único. En realidad, la personificación de los sueños era Hipnos, el padre de Morfeo, y este era hijo de Nix, la diosa de la noche. Morfeo era, en realidad, el que enviaba las formas humanas en los sueños de las personas, y también es el más importante de los Oniros, o los dioses del sueño. De hecho, uno de sus hermanos llamado Fóbeter era el encargado de las formas animales en los sueños. Y por otro lado tenemos a Fantaso, que se encargaba de los objetos inanimados. Son un poco como un equipo de animación. Uno se encarga de los fondos, el otro de los personajes, etc. Y hasta aquí el tren del pensamiento. Si te ha gustado, dale like. Si quieres saber más de mí, suscríbete. Y si quieres que hable de algo, ponlo en comentarios. ¡Chao! Empiece a liberar glibeler... Y empiece a liberar... Cuando haya más glibelerina... Cuando haya más gliberelina que ácido abscisico...